Hola, en este video explicaré sobre el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Juan Velasco Alvarado nació en Piura 16 de junio de 1910. Fue un militar y político peruano. Como teniente coronel, Juan Velasco Alvarado dirigió la escuela militar y posteriormente la escuela de infantería. Fue jefe de Estado Mayor de la Cuarta División del Centro de Instrucción Militar del Perú en 1955 hasta 1958. En 1959, Juan Velasco Alvarado ascendió a general de brigada Ejército Peruano y en 1962 se trasladó a Francia para ejercer el cargo de agregado militar en la Embajada del Perú en París. En 1965 ascendió a general de división y en 1968 asumió la comandancia general del Ejército y la presidencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú. Cuando ocupaba este cargo, el general Juan Velasco Alvarado lideró un golpe de Estado que derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry el 3 de octubre de 1968, formando así un gobierno de tendencia socialista que aproximó al Perú a la Unión Soviética, la República Popular China, Cuba y el llamado bloque soviético. El 2 de octubre de 1968, el general Velasco acudió por la mañana a Palacio de Gobierno y presentó su saludo al presidente Belaúnde durante la juramentación del gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo. En horas de la madrugada del 3 de octubre, tanques de la división blindada rodearon Palacio de Gobierno, así como el Palacio del Congreso. El presidente Belaúnde fue aprehendido y enviado en avión hacia Buenos Aires. El Congreso fue cerrado. Se consumó así el golpe de Estado que, a decir de los golpistas, tenía carácter de institucional, es decir, que contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas en sus tres armas: Ejército, Marina y Aviación. Las Fuerzas Armadas formaron el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Los comandantes generales del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea se constituyeron en Junta Revolucionaria y designaron al general Juan Velasco Alvarado como presidente de la República. A diferencia de la Junta Militar de 1962, la Junta Revolucionaria instalada en 1968 no puso límite al tiempo en que permanecería en el poder. Ahora pasemos a hablar de lo mejor de su gobierno. Solucionó de manera definitiva el caso de la Brea y expropió a la International Petroleum Company, le embargó todos sus bienes y le echó del país. Recuperó el complejo petrolífero, el cual pasó a ser parte del Estado peruano. La segunda cosa buena de su gobierno fue la reforma agraria. ¿Pero qué es la reforma agraria? Es la repartición de la tierra entre la clase trabajadora para evitar la servidumbre y el gamonalismo de los terratenientes. En palabras simples, me explico. Hoy en día los terrenos y tierras se obtienen pagando, pero antes las zonas rurales no estaban notificadas y predominaban las invasiones. Entonces era injusto que un hacendado explote al agricultor campesino, porque ni siquiera este hacendado merecía la gran extensión de tierra que administraba. La reforma agraria consistía en expropiar las tierras de sus dueños y repartirlas entre los trabajadores. Se propagaba la idea de que la tierra es de quien la trabaja. La reforma realizada por Velasco tenía como intención poner fin a la servidumbre en el campo y poner fin al latifundio en la costa. La parte buena es que Velasco es el primer presidente que introdujo con mayor fuerza la reforma agraria. En el Perú, esta transformación rural ya le había ofrecido Belaúnde y otros presidentes anteriores a él. Era una promesa que se había estancado y que las zonas rurales anhelaban desde hace décadas. Belaúnde prometió hacerla, pero no pudo cumplirla, porque no tenía mayoría en el Congreso. La asociación política llamada APRA I hacía todo ingobernable. El único que inició la reforma agraria de manera real fue Velasco. El día que se escogió para darle inicio fue el 24 de junio de 1969. Ese día era conocido como el Día del Indio, pero se cambió al Día del Campesino desde aquella vez. La tercera cosa buena de su gobierno fue la creación de empresas estatales como Petroperú, Aeroperú, Defensa Civil y muchas más, que buscaban el desarrollo económico del Estado peruano en lugar del lucro que harían si fueran empresas privadas. Velasco no toleraba que se lucrara con ciertos sectores como la educación, así que llevó a cabo la reforma educativa en 1972. Básicamente, todo consistía en expropiaciones. Si alguien tenía, por ejemplo, una universidad con fines de lucro, venía Velasco y se la quitaba.
obviamente que indemnizaba al dueño. Luego de esta acción prácticamente le compraba la empresa con todo y empleados para que no siga lucrando. En esos años se llevó a cabo el Plan Inca, que consistía en lograr la integración y igualdad social. Fue un gobierno socialista, pero no marxista. Según el mismo Velasco, en el año 69 creó el Ministerio de Pesquería, que estaba enfocado en el desarrollo de esta actividad comercial. Pero este Ministerio de Pesquería hoy ya no existe, porque en el 2002 desapareció para dar paso al Ministerio de la Producción, que es un sector menos específico. Actualmente los pescadores piden que vuelva al Ministerio de Pesquería, que una vez existió. En resumen, el gobierno velasquista buscó el desarrollo industrial autogestionario para garantizar independencia económica. Significó la transformación de un país que era oligárquico, donde reinaba la servidumbre y el gamonalismo en la sierra y en la selva. Velasco recuperó la popularidad también de Túpac Amaru II, quien era un personaje olvidado de la historia peruana. Este héroe de la emancipación colonial fue el símbolo del gobierno velasquista. La propaganda política para la reforma agraria gozaba de popularidad debido a un arte conocido como el pop achorado, donde se representaba a peruanos. Por esos muy entusiastas por la revolución es que antes se veía el cholo como alguien triste y desdichado. El gobierno de Velasco eliminaría esa creencia. Casualmente, en los años 70, Luis Abanto Morales popularizó una canción que decía "Cholo soy, no me compadezcas". Bueno, en realidad el cantante no tenía nada que ver en el gobierno, pero ayudó con este tema. Recordemos que el gobierno de Velasco se llevó a cabo durante la Guerra Fría. Él nunca se quiso alinear a favor de la Unión Soviética, porque esta era la comunista. Tampoco se alineó con Estados Unidos, así que su gobierno se mantuvo neutral. Pertenecemos al movimiento de países no alineados y por primera vez en la historia republicana del Perú tuvo una política exterior independiente de los centros de poder. Según el historiador Carlos Monge, Juan Velasco y sus militares, aparte de antiapristas, eran abiertamente anticomunistas y que por eso el objetivo del golpe de Estado era hacer todas las reformas que nunca se hicieron en el Perú, porque solo haciéndolas se evitaría una revolución que sintonizara con el nazismo. En otras palabras, desde siempre el pueblo quería reforma agraria, quería la reforma educativa, quería reforma industrial. Si no había esas reformas, el pueblo se rebelaría y el marxismo de esa época podía aprovechar esa revolución para alianzas y conducir la cosa por otro camino, que podía ser negativo para el país. Por ejemplo, la situación de la Revolución cubana era muy conocida y militares velasquistas temían que el Perú se convirtiera en algo como Cuba. Velasco no era marxista y lo dijo en su mensaje de la Nación del año 73, y lo cito: "Reconocer que nuestra ideología pertenece a una revolución socialista hace de nuestra revolución una revolución marxista. De ninguna manera, las contribuciones teóricas no constituyen ni dogmas ni anatemas. Somos marxistas, pero estamos haciendo una revolución y eso es lo que importa". Ahora vamos con lo peor del gobierno de Juan Velasco Alvarado. Lo primero que tengo que decir es su dictadura. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue una dictadura con todas sus letras y no se puede negar, porque Velasco ingresó al poder mediante un golpe de Estado. Fue antidemocrático la manera como entró. No solo sacó a Belaúnde en pijamas, sino también cerró el Congreso, cerró las radios, tomó los medios de televisión, tomó los locales de los partidos de Acción Popular y el APRA. Vulneró la libertad de expresión durante el golpe y también 6 años después de cuando aplicó una ley mordaza. Cerró diarios El Comercio, Ojo, Expreso, Correo, entre otros. Utilizó a algunos políticos, partidos políticos, detuvo a los líderes opositores y los desterraba. Había una censura hacia la expresión del arte y la música extranjera. Otra cosa supuestamente negativa de Velasco tiene que ver con la página 11. Sabemos que esta fue usada como motivo para dar el golpe de Estado en el año 68, pero según el antropólogo Jaime de Altaus, la página 11 fue un mito armado y que el verdadero motivo del golpe era impedir que Víctor Raúl Haya de la Torre llegase al poder. O sea, Velasco y sus militares eran antiapristas. Otra cosa mala de su gobierno eran las consecuencias de la estatización. Hubo mala gestión económica, inflación y baja productividad de la reforma agraria. Tenía deficiencias graves
no fue solo selectiva, había terratenientes que no merecían perder sus tierras porque no explotaban a una servidumbre. Algunos trabajaban en familia y otros eran muy productivos. La reforma se suponía que buscaba modernizar y mejorar la eficiencia de la producción, pero lamentablemente se le quitó la tierra a todos sin estudiar la situación particular de cada uno. No fue una reforma selectiva, según Jaime de Altaus, fue una reforma destructiva, porque entre otras cosas se expropió, por ejemplo, las haciendas azucareras, que pasaron a manos de los trabajadores y muchos de ellos no tenían experiencia en administrar tierras. Ese era el problema. No sabían ni tampoco se les instruyó como debían hacer. Muchos campesinos no tenían experiencia. Además, las tierras debieron haberse parcelado, pero no fue así. En lugar de eso se formaron cooperativas. Había falta de tecnología, de acceso a crédito e incluso llegó a haber corrupción dentro de las cooperativas. Muchos ingenieros agrónomos se veían perjudicados porque no podían trabajar en la tierra, ya que eso significaba hacerle competencia desleal al campesino. Había un tribunal agrario que funcionaba en paralelo al sistema jurídico y que determinaba que era delito hacer empresa en el campo. Un sociólogo peruano llamado Guillermo Nugent decía por qué algunos sectores de la derecha peruana odian a Velasco. Lo odian no porque haya hecho mal la reforma agraria, sino porque la hizo, simplemente. El mal no es el racismo, sino el gamonalismo, que da lugar a la aparición de argollas, no solo entre terratenientes, sino también argollas en el poder, que dan lugar a la complicidad y al encubrimiento. Ustedes habrán visto que cuando alguien comete abusos y hace lo que le da la gana, decimos, ¿y usted qué cree? Que está en su chacra. Al decir chacras nos referimos a la cultura de la servidumbre en el campo. De ahí viene la expresión. Muerte de Juan Velasco Alvarado. En sus últimos años, Juan Velasco Alvarado vivió una especie de reclusión voluntaria, sin dejar herederos políticos. Falleció en el Hospital Militar de la ciudad de Lima el sábado 24 de diciembre de 1977 y su sepelio fue multitudinario, siendo acompañado por una multitud de gente. Sus restos reposan en el cementerio El Ángel de Lima. En 1980 su tumba fue objeto de un atentado dinamitero por Sendero Luminoso, 15 de junio, en una de sus primeras sesiones en el marco del terrorismo en el Perú. Gracias.